Y muchas gracias, Yanivel, por aceptar la invitación de transmitir tus conocimientos con relación a lo que es la sustentabilidad ambiental. Como ven, estoy en un ambiente un poco movido, es que tenía una reunión aquí en el recinto y bueno, decidí quedarme inmediatamente para poder estar a tiempo. Chicos, sáquenle el jugo a Yanivel, háganle preguntas, vamos a absorber este tiempo. Bienvenidos todos. Gracias, Yaira. Gracias. Me avisan cuando puedan dar inicio, chicos. Ustedes mandan. ¿Sí? Antes de iniciar, quiero poner a los muchachos un poquito en contexto. Claro. Y bueno, cabe destacar que Yanivel es una ingeniera civil que está especializada en hidráulica, recursos hídricos, así como en gestión ambiental, auditoría ambiental y gestiones de aguas pluviales. Sin más que agregar, ya el escenario sí es todo suyo, ingeniera Yanivel Hurtado. Puede comenzar. Muchas gracias. Bueno, yo iba a presentarme, pero ya con esa presentación creo que necesito muy poco. Como decía, soy especializada en diferentes áreas, tanto del sector ambiental como del sector hidráulico. Actualmente yo soy la ingeniera y gerente de Plasticless RD, una empresa de servicios ambientales hidráulicos, una empresa que fundé en el 2017 con la intención de concientizar a la población sobre la contaminación ambiental. Actualmente, bueno, desde el 2020 y actualmente trabajamos con empresas de diferentes áreas, tanto constructoras como de manufacturas, supermercados y restaurantes, para ayudarles a ser empresas sostenibles. Esto lo hacemos a través de la gestión de residuos, evaluación de impacto ambiental, entre otras cosas. Y bien, hoy vamos a hablar, como ya vieron, sobre la sustentabilidad ambiental y estaremos compartiendo estos temas, o específicamente qué es la sostenibilidad ambiental, por qué es importante la sostenibilidad desde el punto de vista de la construcción, ya entrando un poquito más en materia de lo que a ustedes les compete, y los factores a tomar en cuenta a la hora de diseñar una construcción sostenible. Espero que luego de la presentación, en los criterios de diseño y construcción, se incluyan siempre factores que impulsen a la sostenibilidad y que cualquier pregunta que tengan, no tengan vergüenza, que aquí estamos todos para aprender. Bien, el concepto de sostenibilidad ambiental plantea que el aprovechamiento que hoy hagamos de nuestros recursos naturales no debe perjudicar ni limitar las necesidades de las generaciones futuras ni de las especies que habitan en el planeta. Básicamente, la sostenibilidad busca administrar de forma eficiente y racional el uso que le damos a los recursos naturales, sin comprometer un equilibrio que haya entre el ambiente social, económico y ambiental, sobre todo para preservar los recursos naturales para las generaciones futuras. Espérame, que no está pasando. Okay. Entonces, ahora bien, ¿por qué es importante incluir prácticas sustentables en nuestro diario vivir? Hoy en día, la contaminación del planeta va en aumento. Ustedes ven las noticias, los que siguen estos temas, cuando no es que el océano está lleno de plástico, tala de árboles, quema de basura, el aumento del dióxido de carbono, el uso de combustibles fósiles, de fertilizantes, entre otras acciones que contribuyen al calentamiento global. Por dicha razón es importante que seamos conscientes de cuáles son las prácticas sostenibles que nosotros podemos hacer desde donde nos encontramos en nuestro diario vivir. Realizar prácticas sostenibles implican hacer un cambio de hábitos que mitiguen el impacto negativo que afecta al medio ambiente. Y algunas de esas prácticas son las más comunes que podemos nosotros... Ay, ¿qué hice? Ok, ya, perdón. Señores, esto es en vivo. Bien, algunas de las prácticas que podemos emplear o empezar a accionar en nuestro diario vivir son simples como cuidar el agua, ahorrarla para no desperdiciarla, con acciones tan simples como cerrar la llave, por ejemplo, cuando no la estemos usando, ahorrar energía utilizando bombillos de bajo consumo, utilizar envases reusables,
reducir la cantidad de residuos que generamos, esto realizando compras inteligentes o compras sustentables. Voy a hacer un paréntesis aquí. Si me escuchan que yo digo es sostenible en vez de sustentable a veces, no se confundan que es lo mismo. Lo que pasa es que en países latinoamericanos se utiliza más el término sustentabilidad. Pero como yo estudié estos temas en Europa, allá se dice sostenible. Entonces, no se confundan que es lo mismo, pero voy a tratar de hacerlo en un lenguaje que todos entendamos. Bien, entonces, aparte de estas prácticas y estas acciones que podemos empezar a implementar, prácticas sostenibles en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, existen muchas otras que van a ayudar a contribuir con la preservación del medio ambiente, que al final eso es lo que queremos cuando hablamos de prácticas sustentables. Bien, entonces entrando un poquito en materia, la sostenibilidad desde el punto de vista de la construcción. Las construcciones sostenibles hoy en día apuestan por los recursos, procesos y diseños amigables con el medio ambiente. Y mucha gente quizás pregunta, ¿son posibles las construcciones sostenibles? Sobre todo cuando yo inicié con la empresa enfocada en ese sector de las construcciones sostenibles, mucha gente decía que era imposible, porque las construcciones de los edificios principalmente provocan un impacto ambiental, siendo causante de entre el 35 y el 50% del total de las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, la construcción sostenible no tiene reglas concretas a seguir, sino que se trata de un proceso de creación que va desde la elección del espacio y de materiales a utilizar hasta la proyección de la estructura y el desarrollo de la obra. El principal ahorro pasa por proyectar conocimientos de construcción, de instalaciones y de cálculo estructural. O sea, no basta con que el arquitecto simplemente diseñe, tiene que conocer todo el proceso, desde la planificación, el diseño estructural, las instalaciones eléctricas, sanitarias y demás. Tiene que adquirir conocimientos más allá de simplemente el diseño arquitectónico. Y esto se logra con la utilización, o sea, conociendo sobre utilización de energías renovables en la construcción, sistemas de tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales, sistemas ahorradores de agua de baño y ducha, sistemas de iluminación LED, aprovechamiento de energía solar mediante paneles solares, extracción y renovación de aire mediante sistemas pasivos, sistemas de pozos canadienses para controlar las temperaturas, una óptima adaptación climatológica y ambiental y una correcta y necesaria utilización del verde. Eso lo vemos mucho últimamente, las construcciones que están llenas de verde, en edificios, le dicen muchos jardines verticales, porque estamos llenando las construcciones de verde y esto aporta a que una construcción sea sostenible. Obviamente, como ven, la lista es muy larga y no basta con simplemente poner 2 o 3 maticas en una construcción, en un edificio, un apartamento u oficina, lo que sea que estemos diseñando, sino que hay que tratar de que haya una sinergia con todos los componentes, con todos los sistemas, que el sistema constructivo sea óptimo, que los materiales de construcción sean adecuados, que se realice un estudio ambiental, que todo esto tenga un engranaje que a la vez vele por el bienestar y la salud de las personas que habitan o van a habitar en el edificio y en los alrededores. Es bueno destacar que una construcción sostenible se orienta a que la construcción sea de calidad y eficiente a largo plazo, sin afectar ni el ambiente en general ni a las personas. Con esto generamos un gran ahorro de energía y monetario en tiempos y costos. Usualmente las construcciones sostenibles, como vieron que la lista aquí es muy grande y quizás ustedes le presentan esto a un cliente y va a decir, oh, eso va a costar muchísimo, va a salir muy caro. Inicialmente, la inversión quizás sea más alta que en una construcción convencional. Sin embargo, a largo plazo, las construcciones sostenibles suelen ser mucho más económicas que las construcciones que vemos y que conocemos hoy en día. Bien, entonces algunas características de las construcciones sostenibles. Lo que mencioné antes son básicamente sistemas constructivos que van a beneficiar a que la construcción sea sostenible. Ahora, características a la hora de identificar una construcción sostenible, un edificio sostenible, es que consumen una mínima cantidad de energía y agua, tanto durante el proceso de construcción y luego de.
Utilizan materias primas ecoeficientes, no generan residuos y contaminación una vez construidas, y en el proceso de construcción tienen una gestión de residuos que reduce la contaminación ambiental por medio de residuos, no desgastan el ambiente natural, no producen impactos negativos en el paisaje, en la concentración de calor, sensación de bienestar y la calidad de vida de las personas alrededor. Ustedes ven, se enfocan mucho en cuidar el entorno de la construcción, no solamente el solar, vamos a decir, o el terreno donde se vaya a construir, sino todo lo que hay alrededor. Se adaptan también a las necesidades y tendencias ecológicas que existen ahora y para los futuros usuarios, y generan una mínima huella de carbono. Puse en paréntesis el significado de huella de carbono en caso de que no lo conocieran. Es el total de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. Entonces, las construcciones sostenibles buscan generar la mínima cantidad de gases de efecto invernadero, la mínima cantidad de huella de carbono. Y esto se logra con estos procesos o estos sistemas de construcción. Bien. Entonces, algunos factores a tomar en cuenta a la hora de diseñar una construcción sostenible, porque aparte de las características y de los sistemas de construcción, tenemos que tomar algunos criterios importantes. Un segundito, voy a tomar agua y continúo. Bien. Como decía, esos son algunos de los factores que debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar una construcción. El análisis del ciclo de vida, la eficiencia energética, el aprovechamiento de los recursos naturales, el uso de materiales y la compensación de emisiones de dióxido de carbono y la gestión de reciclaje y de residuos. Entonces voy a hablar un poquito de cada uno para que entiendan más el contexto. En el análisis del ciclo de vida, lo que se hace es, esto lo que hace es facilitar la toma de decisiones del ingeniero a cargo en cuanto a la planificación de estrategias ecoeficientes e identifica oportunidades para mejorar el impacto ambiental. Esto se hace priorizando los diseños arquitectónicos que sean ecológicos, también con la elección de proveedores que sean ecoamigables, igual como los materiales constructivos a elegir, los equipos y estableciendo un sistema de gestión de residuos en la construcción. Esto va a garantizar que el ciclo de vida de la construcción sea más largo, todo con la planificación. Por eso decía antes que el arquitecto no debe simplemente basarse en diseñar, en hacer un diseño arquitectónico, sino que debe trabajar en conjunto con todos los ingenieros o todos los profesionales que van a desarrollar el proyecto de construcción para que meramente sea sostenible. El otro factor es la eficiencia energética. Se puede decir que un edificio es eficiente cuando se encuentra dentro de parámetros que ayuden a que el nivel de la energía dentro de una vivienda sea totalmente eficiente. Dice que los parámetros a tomar en cuenta para que un edificio sea considerado enérgicamente eficiente están el uso de sistemas eficientes de calefacción. Aquí puede entrar, no sé si lo conocen, pero lo mencioné antes, los pozos canadienses son un sistema que se utiliza para regular la temperatura dentro de las viviendas. Lo pueden buscar luego, es muy interesante. Está el aislamiento de las ventanas para que ayude a la conservación del frío y el calor. Usar sistemas de energía renovables que permitan ahorrar energía y reducir las emisiones directas de dióxido de carbono, que al final es lo que provoca el aumento del calentamiento global que hoy estamos viviendo. Y por último, la orientación del edificio para el aprovechamiento de la luz natural y la orientación. Esto es muy importante, sobre todo para ustedes que son estudiantes de arquitectura. Si se dan cuenta, algo común en las cosas que he mencionado hasta el momento es que en las construcciones comunes que conocemos, el solar se adapta al proyecto que vamos a construir. Sin embargo, en las construcciones sostenibles, el proyecto tiene que adaptarse al entorno y al terreno, o sea, es todo al revés. Aquí vamos a trabajar con la orientación del edificio para aprovechar la luz natural. ¿Qué va a generar esto? Ahorro en el uso quizás de energía eléctrica convencional. Va a aprovechar más esa luz natural que nos beneficia tanto en diferentes formas. Y lo va a ahorrar al cliente también. Muchas cosas que ustedes pueden después
presumir que son arquitectos sostenibles, que serán capaces de transformar todos los espacios de forma adecuada para la vida humana y para armonizar todo con el medio ambiente. Entonces, continúo. El factor es el aprovechamiento de los recursos naturales. Hay que tener en consideración los recursos del entorno donde se va a edificar, la vegetación, el viento, el sol, la humedad. Y lo mismo que mencioné ahora mismo. O sea, la construcción se adapta al entorno. Ahí debemos identificar no solamente el aprovechamiento de la luz natural, sino el aprovechamiento de si hay algún sistema de reutilización de agua que se pueda emplear, si se pueden utilizar los pozos canadienses que mencioné para la regulación de la temperatura dentro de la vivienda, que si se pueden aprovechar los árboles alrededor. Yo he trabajado asesorando compañías constructoras de aquí que al ser construcciones sostenibles han dejado árboles dentro del solar donde van a construir y lo aprovechan como un espacio, o sea, crean la vivienda o el proyecto que vayan a realizar alrededor de lo que ya existe en la naturaleza. Esta es una forma de aprovechar directamente los recursos naturales que ya tenemos, porque uno de los factores importantes de la construcción sostenible es tratar de no utilizar tanto o de no eliminar o no maltratar los recursos naturales que existen, o sea, tratar de aprovecharlos al máximo. Ahí aquí entra el uso de materiales. La tendencia en este caso es construir edificios que en su etapa de desarrollo y uso gaste lo mínimo posible a través de la utilización de materiales cuya producción y uso no acarreen en problemas para el medio ambiente. Y dentro de estos materiales está la madera certificada, proveniente de bosques certificados, hay bioplásticos, materiales biodegradables como el bambú, el cartón, corcho, materiales de baja energía incorporada, y materiales locales y materiales reciclables. Últimamente se ha visto mucho en construcciones el uso de los adoquines o lo que vemos aquí, que conocemos comúnmente como ladrillos, por su bajo impacto ambiental a la hora de producirlos. La mayoría son fabricados con arcilla, que es un recurso natural, y el proceso de crearlos es muy simple con un impacto ambiental muy mínimo, por lo cual se recomienda mucho. Entonces, al final, cuando ustedes investigan bien a fondo, porque, como le decía a su profesora, el tema es muy extenso. Yo estoy tratando de resumir para que ustedes tengan una idea. Pero luego, si se ponen a indagar, investigar sobre estos temas, los materiales que pueden utilizar, no solamente van a conocer ustedes y se van a enriquecer, sino que van a poder proponer opciones más sostenibles a sus clientes. Y como dije antes, vuelva a dar un estatus diferente porque esto es lo que se está poniendo de moda, es lo que el planeta necesita y es lo que va a resurgir y va a seguir creándose a partir de ahora hasta el futuro. El otro de los factores es la compensación de emisiones de dióxido de carbono. No solo es importante utilizar materiales de bajo impacto, como los mencionados, y minimizar las emisiones de la construcción, sino tener en cuenta las toneladas de dióxido de carbono que se producen inevitablemente y compensarlas. Las emisiones que inevitablemente se producen están, por ejemplo, los equipos de construcción que utilizamos, como las palas, griedas y demás, emiten dióxido de carbono gracias al combustible que utilizan. Entonces, una forma, por ejemplo, de compensar ese dióxido de carbono, ese impacto ambiental, puede ser sembrando árboles alrededor de la vivienda a construir o del proyecto a construir, utilizar los jardines verticales cuando sean edificios que estemos construyendo. Y esa es una de las formas más simples y que aquí, por lo menos en nuestro país, beneficia bastante. Con eso compensamos el dióxido de carbono que estamos produciendo al momento de la construcción. Y por último, está el factor de gestión y reciclaje de residuos. La utilización de materiales reciclados soluciona al mismo tiempo el aprovechamiento de residuos desechados que dan lugar a una nueva materia prima, la reducción de la cantidad de recursos naturales primarios a extraer. Eso es muy importante, porque reducir la emisión de los residuos e incentivar el reciclaje es algo con lo que personalmente he venido luchando con proyectos de construcción. Usualmente vemos que los escombros y todos los residuos que se producen en un proyecto
Usualmente se quedan en el medio de la calle, en la acera, hasta que se recogen 3 meses después que se generaron. Entonces es importante para que una construcción pueda considerarse meramente sostenible desde su proceso de diseño, el inicio del proyecto de la construcción, es que en ese proceso se gestionen los residuos correctamente. Dígase, colocando barricas para la separación de los residuos, evitando el uso de plásticos o tratar de separarlos. Aunque aquí no se haga un proceso de reciclaje como tal, la separación de los residuos es muy importante, no solamente para reducir el impacto ambiental, sino también para ayudar a la gestión del residuo en el vertedero. Entonces, igual con los materiales como escombros, varillas y demás, que muchas veces pueden ser reutilizados sin necesidad de tener que adquirir materia prima nueva. Entonces es cuestión de evaluar, luego de que terminemos de usar algún material, evaluar qué nos sirve, qué no, y no simplemente tirarlo a la basura como estamos acostumbrados. Es lamentable, pero es el estilo de vida que culturalmente tenemos de usar y tirar. Entonces, para que empecemos a diseñar y construir de forma sostenible, debemos de tomar en cuenta este factor que para mí es uno de los más importantes también. El impacto que generamos es uno de los retos a los que nos enfrentamos en nuestra sociedad. Un mayor control de la edificación ayudará de forma significativa a producir menos contaminación y residuos, contribuyendo a frenar el cambio climático. Esto lo quise poner como recordatorio y para finalizar la presentación, puesto que básicamente es un resumen de lo que yo he transmitido esta tarde a ustedes. Tratar de controlar la edificación desde que un cliente llega a nosotros con una idea o que nosotros vamos a presentar una propuesta, que podamos mostrar que no solamente tenemos el conocimiento, sino que le garantizamos al cliente que su construcción, su edificación va a emitir la menor cantidad de dióxido de carbono, que va a emitir un impacto ambiental tan bajito que va a contribuir a frenar el cambio climático. Entonces, es un engranaje al final de todo lo mencionado, de las características de una vivienda, de los factores y de los sistemas constructivos que se pueden aplicar dentro de la construcción de una edificación. Esto fue todo. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Y si no tienen alguna hora, les surge después, pueden escribirme al correo o por Instagram, tanto al personal como al de la empresa, y yo con mucho gusto les voy a responder. Entonces, Ángel, ¿verdad? Si tú quieres decir algo, este es el momento, no sé cuál. Bien, como ya escucharon, este es el momento de hacer la pregunta y cualquier duda que tengan. Personalmente yo voy a empezar rompiendo el hielo con el tema de la pregunta porque hay una pregunta que este es el momento. Entonces, desde que empezamos esta clase, yo me doy cuenta de la importancia que tiene el verde dentro de un mundo gris. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada, según su conocimiento, para utilizar el verde a nuestro favor? Que no sea como, bueno, vamos a poner ahí un jardincito y ya. ¿Cuál sería, vamos a decir, La el forma más concepto? inteligente, La forma ¿verdad? más inteligente, exacto, de utilizar el espacio, porque muchas veces tú tienes tu plan y tú dices, yo no tengo área verde, y eso resta muchos puntos. Y como te mencionó, es algo que es muy importante, lo tenemos bien claro, pero ¿cómo se puede usar de una forma más inteligente que solamente ponerlo ahí porque ahí no hay nada? Bueno, yo no soy arquitecta, eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, el diseño así arquitectónico ya la creatividad tienen ustedes. Pero lo primero es tratar de aprovechar, como dije antes, el solar. Por ejemplo, a nosotros nos entregan un solar vacío, o sea, un solar literal. Entonces, muchas veces lo que hacemos actualmente, lo que vamos a tratar de corregir es que usualmente lo que se hace es que se construye una casa, ok, en todo, y dejan un jardincito para que diga que hay un jardín, como tú dices. ¿Qué tenemos que hacer?
enfocarnos primero en lo verde y luego en la construcción, como yo dije ahorita. La construcción, que el edificio se adapte al entorno. Entonces, ahora bien, hay muchos sistemas o muchos diseños que se pueden emplear en una construcción. Vamos a decir que es una casa unifamiliar, nada del otro mundo, el solar no es tan grande, son 300 metros cuadrados. Vamos a plantar todas las plantas que podamos alrededor. Eso, aparte de que va a embellecer y a poner verde la construcción, va a dar mucha frescura, porque va a ayudar a reducir que los rayos del sol entren en la vivienda. Si tienen la opción, poner un jardín central. Es un jardín vertical que, o sea, yo lo he visto en construcciones, que dentro de la casa crean un jardín cubierto con cristales y dentro ponen plantas que está abierto en el techo, o sea, una cosa bellísima. Y la casa se siente fresca, se siente diferente y le da ese toque verde que buscamos. Pero más que, como te decía, no es solamente poner plantas, o sea, eso sí es un factor importante, pero tiene que ir muy de la mano con el concepto y el diseño de lo que ustedes estén haciendo. Por eso es algo muy, muy personal, por eso dije que ustedes son los creativos aquí, pero sí tratando de aprovechar al máximo los espacios. Si tiene un patio, no importa que sea de 4x4 algo pequeño, de 2x2, o sea, no sé, aprovecharlo al máximo. Como dije, hay jardines verticales, hay paredes, hay incluso gente que hace huertos en las paredes, o sea, es aprovecharlo. Nosotros tenemos muchos recursos dentro de una construcción, es simplemente saber utilizarlos correctamente. Muy bien, muchas gracias. Veo que Maciel también quiere hacer una pregunta. Maciel, adelante. Buenas tardes. Sí, tengo siempre me surge cierta inquietud, disculpen por mi perro, en relación y siempre va en relación con los gobiernos o los políticos, para así decirlo. Y es que lo que veo siempre es que las entidades políticas como que no se interesan mucho por promover este estilo de construcción o de vivir en las casas. Entonces, ¿cree que ahora con lo que estamos viviendo, con la globalización, porque las economías dependen mucho de otros países, por ejemplo con el petróleo, ¿cree que con las situaciones que se están viviendo en el mundo ahora, se impulse más la utilización de ciertos sistemas que ayuden a reducir el uso de energías no ecológicas, por ejemplo, utilizar la energía solar, porque lo que veo es que siempre esos sistemas se le ponen como más trabas, son más caros, como dijo al principio. ¿Cree que eso cambiaría con todo lo que está pasando en el mundo y lo van a promover un poquito más como están haciendo como el carro eléctrico ahora? Bien, mira, honestamente, es cierto lo que tú dices, a los sistemas de construcción sostenible o sistemas ambientales en general, gobiernos se le ponen muy poca atención, lamentablemente. Sin embargo, yo creo que por la situación que estamos viviendo con el tema del petróleo y todo lo que está pasando en el mundo, quizás no sea intencional la promoción o de esos sistemas de uso de energía más eficiente, pero va a ser obligatorio, porque el mismo ciudadano, los mismos habitantes del planeta, nos estamos dando cuenta de que a la larga, por ejemplo, tú mencionaste el carro eléctrico, comprar un carro eléctrico es muy caro, pero a la larga, y era lo que decía, el largo plazo, el beneficio que te va a dejar y el beneficio que tú vas a generar al planeta va a ser mucho mayor que la inversión inicial. Entonces, yo creo que sí. Quizás no sea algo que pase hoy mismo, en este año directamente, pero sí se van a empezar a promover de una forma u otra, no solamente la energía, sino los sistemas de transporte, los medios de transporte con las bicicletas, los carros eléctricos, que ahora hay pasola eléctrica y motores eléctricos también. Y, y ya hay más personas interesadas en construir de forma sostenible también.
lo cual va a aprovechar mucho, no solamente al planeta, porque como los materiales están en aumento, y ustedes que están en el medio quizás ya lo saben, todo está cambiando y está cambiando muy rápido. Entonces, yo creo y espero que sí, que se empiecen a promover más rápido el uso de energía eficiente y de sistemas de construcción más eficientes, sobre todo aquí en nuestro país. Adelante, Joel Alexis. Ok, la pregunta que yo voy a hacer va un poco de la mano de la de Ángel y es sobre los terrenos, o sea, qué tipo de análisis se tiene que realizar del ambiente donde se va a construir o diseñar, o sea, tanto si tuviesen ya digamos de por sí un área verde o si no lo tuvieran, qué tipo de estudios se tendrían que hacer. Bueno, normalmente para una construcción, dependientemente de que sea sostenible o no, se tienen que hacer estudios de suelo, estudios ambientales. Esto para ver cómo el impacto de la construcción va a afectar el entorno donde se encuentre. Sí, porque uno dimensiona un solar, ¿verdad? Pero porque es lo más común, lo que vemos aquí. Pero vamos a suponer que entre en un terreno que no tenga nada de área verde. No hay nada que no se pueda construir. Entonces, pero respondiendo puntualmente, el impacto que se evalúa cuando se hacen los estudios de impacto ambiental es el impacto del suelo, si el nivel freático no está muy cerca de la superficie, si se pueden realizar sistemas de reutilización de agua o no, si se pueden utilizar sistemas energéticos que no sean paneles solares, porque los paneles solares tienen la facilidad de que se pueden poner en el techo, pero si es otro sistema de aprovechamiento de energía o si se pueden crear jardines verticales o no. O sea, al final depende mucho del tipo de construcción, pero en general, para cualquier construcción, lo pide el ayuntamiento, lo pide la República, se debe hacer un estudio de impacto ambiental para ver que el proyecto a construir no impacte directamente el medio ambiente donde se va a encontrar ni el entorno, tanto en el momento de la construcción como luego de. Eso ya supongo que lo van a ver en algún momento si no lo han visto todavía en la carrera. Adelante, Darwin. Sí, mi pregunta era sobre el edificio que usted se enseñó ahorita, el Bosque Vertical, que cómo ayuda, o sea, cómo ayuda a la sostenibilidad, además de o sea, porque es un edificio y yo me imagino que los materiales no son sostenibles, además de las matas. Bueno, quizás el edificio no sea sostenible como tal, yo no lo hice, entonces no te sé decir qué materiales utilizar, pero lo que decía ahorita es que aparte de los materiales, porque aparte de los materiales y de las plantas que se utilicen, o sea, eso no determina que una construcción sea sostenible completamente, puede ser parcialmente, tienen que estar influidos y tienen que tener también sistemas de reutilización de agua, sistemas de aprovechamiento de energía o sistemas de eficiencia de energía como en bombillos de bajo consumo y aires inverter, ese tipo de cosas. Entonces, las plantas lo que ayudan es a generar y producir más oxígeno y a mitigar el efecto del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, si no saben, es un gas que ayuda a controlar la temperatura del planeta. Usualmente eso es lo que hace. Pero como hay tanto dióxido de carbono en el aire, el planeta se sobrecalienta. Por eso tenemos calor cada rato, un calor que no entendemos por qué, y de repente tenemos frío. Entonces, eso es otro tema, porque eso es ya calentamiento global y por ahí. Pero lo que las plantas hacen es mitigar ese calor. Si pueden y tienen la oportunidad de ir a un edificio que tenga muchas plantas, como el que yo mostré en la presentación, se van a dar cuenta de que puede ser un edificio normal por dentro, pero va a ser mucho más fresco, porque las plantas ayudan a que el calor no penetre tanto en la edificación y a climatizarlo un poco. Entonces se pueden dar cuenta si en sus casas tienen en algún lado alguna planta, un árbol puede ser lo que sea, cereza, limón, guayaba, naranja. De ese lado siempre la casa va a ser un poquito más fresca
que de otro lado, porque hay una sombra que está emitiendo que va a proteger un poquito la edificación. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, tengo otra, si me dan el permiso. Dale, aprovecho. Yo sé que esas plantas de bosque vertical son genéticamente modificadas para, no sé, en verdad. Y pues, yo quería saber si hacen el mismo trabajo de las otras plantas. O sea, Mira, si supieras que no todas las plantas que se utilizan en bosques verticales son genéticamente transformadas, porque yo no sé mucho de paisajismo ni de plantas directamente, pero sí sé que hay ciertos tipos de plantas que se pueden colocar en jardines verticales, o sea, no todas las plantas tienen esa función. Y el sistema de construcción de jardines verticales es un proceso también, o sea, hay que instalar un sistema de riego que pueda llegar hasta están allá arriba, es un sistema de goteo usualmente, un sistema de drenaje para eso también. Pero de plantas, yo no conocía que las plantas eran energéticamente modificadas, o sea, energéticamente, no genéticamente modificadas, porque los que he visto son de plantas naturales. Hay gente, sí, que pone planta sintética. En ese caso no hace ninguna función. Eso es más por decir que tienen plantas, honestamente. Entonces, ya para ese tipo de cosas, si desean hacer un jardín vertical, tienen que asesorarse de alguien que trabaje con plantas que sí sean aptas para poner ahí, porque hay que tomar en cuenta que esas plantas van a estar expuestas al sol durante todo el día. Mientras haya sol, van a estar expuestas al sol. Y sabemos que no todas las plantas son aptas para eso. Yo les puedo recomendar para ver, bueno, lo voy a escribir. Hay una chica en Santo Domingo que trabaja específicamente con jardines verticales. Ella es ingeniera también y se dedica a eso. Lo voy a buscar en lo que hacen otra pregunta. Ah, bueno, se llama así mismo, jardines verticales o verde vertical. Y cualquier pregunta se la pueden hacer a ella sin ningún problema. Ella es amiga mía y tiene un poquito más de conocimiento. Si les interesa, Yaira, que ella quizás les explique un poquito sobre esto, tú me dejas saber y yo puedo hablar con ella a ver su disponibilidad. Pero le voy a escribir en el chat el Instagram para que lo busquen. Ay, sí, muy interesante, gracias. Arsenio, adelante con tu pregunta. Bien, saludos. La pregunta que le voy a hacer, no sé si en verdad lo logra responder, pero me interesa mucho su opinión. Y consiste en que, ¿por qué cuando se hace un edificio no crean, o sea, la entidad encargada, por ejemplo, el ayuntamiento de alguna ciudad, no crean algún tipo de norma en el cual consista en que cualquier tipo de proyecto, ya sea grande o pequeño, tenga un nivel de sostenibilidad, porque hay veces que, por ejemplo, hacen proyectos grandes y ahí sí lo toman en cuenta porque dicen que este proyecto puede provocar un gran cambio en el ambiente, cambio de otros que son pequeños, que no lo toman mucho en cuenta, pero que al final, si se hacen muchos proyectos pequeños, se vuelven en verdad un gran, o sea, se convierten en verdad muchos proyectos que sí tienen una deficiencia y no logran aportar hacia el medio ambiente, que de tal forma ayudan a que se cree más calor y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué no crean ese tipo de normas? Las normas están, las normas están. Aquí en el país hay normas ambientales y todas las instituciones públicas tienen sus normas ambientales. Incluso las empresas deben tener normas ambientales. El problema está en, como tú dices, se cumplen para algunos y para otros no. Se le exigen a proyectos grandes, pero lamentablemente hay proyectos pequeños donde no se supervisa, quizás le piden simplemente como requisito un estudio de impacto ambiental que a veces se cumple, a veces no, y lamentablemente no hay una institución que, bueno, hay medio ambiente, tiene ese trabajo, pero no lo ejercen como deberían.
de supervisar los proyectos pequeños, porque como tú dices, si todos los proyectos pequeños fueran sostenibles, el impacto ambiental fuera, o sea, mínimo, porque hay más proyectos pequeños que proyectos grandes. Entonces, no te puedo decir el por qué no se cumplen, porque es algo lamentablemente ya de gobierno. Esperamos que hayan líderes en este tema y que puedan abogar, pelear para que se cumplan. Pero sí hay reglas y normas ambientales para la construcción, para las empresas en general y para todo. Pueden incluso buscarlas en medio ambiente, ellos tienen información en la página incluso. De ahí a que se cumplan ya es otra cosa, lamentablemente. Adelante, arquitecta Yaira. No se escucha. No se escucha. Ah, ¿y ahora? Ahora sí. Okay, gracias. Sí, gracias Yanibel por compartir de nuevo, dándote las gracias por compartir tus conocimientos. Y yo tengo dos preguntas muy puntuales, para que nos instruyas en ellas. Uno es, ¿qué son los pozos canadienses? No sé si lo explicaste en medio de la conferencia, porque yo me perdí algunos puntitos, porque ando en un ambiente un poco ruidoso. Y también quiero que nos expliques lo que es el estudio de impacto ambiental, los pozos canadienses y el estudio de impacto ambiental. Perdón, estaba en silencio. Gracias a ti por la invitación. Primero, gracias. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Bien, yo expliqué antes y que los pozos canadienses son un sistema que trata de... Es una técnica que se utiliza para el aprovechamiento o más bien para regular la energía en las viviendas. Consiste en la elaboración de un pozo, un sistema de tuberías que se entra a la vivienda. En sí, el funcionamiento es de cuando transmite calor, cuando es necesario, y en otras ocasiones emite frío, o sea, tiene un proceso, ya te lo pueden buscar para que entiendan bien, porque como no me están viendo, no se lo puedo explicar, pero ustedes me están escuchando, que es lo importante. Lo que hace es que las tuberías van debajo del terreno para refrescar el aire, tanto que entra a la vivienda como ya sea calor, o sea, ya sea caliente o frío. Por ejemplo, si está en verano, va a refrescar el aire caliente que va a pasar por las tuberías. Básicamente es un sistema de una chimenea con una tubería debajo de la tierra que luego entra a la casa. Como un sistema de climatización, básicamente eso es lo que es. Entonces, no sé si te quedó claro o si igual lo vas a, bueno, igual lo invito a que lo busquen, porque Sí, algo que gracias. aquí en el país no se ha utilizado, que yo conozca no se ha utilizado, pero es un sistema muy interesante porque ahí se está aprovechando directamente lo natural. Por ejemplo, si estamos en invierno, vamos a suponer en Canadá, porque por algo tiene el nombre, ahí fue que se creó. En invierno, para calentar la casa, lo que se hace es que con una chimenea, los rayos del sol entrarían por la chimenea y esos rayos o ese calor, vamos a decir, pasaría por tuberías hasta llegar a la casa y climatizarlo. Me imagino que el sistema ya de instalación dentro de la casa es básicamente como un sistema de aire central o algo así, porque se da también en el caso contrario cuando sea verano, que se necesite también un poquito de un fresquito dentro de la casa. Pero es un sistema interesante que lo pueden investigar un poquito más. Entonces, el estudio de impacto ambiental fue tu otra pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué es o cuál era esa puntualmente? Sí, ¿cómo se realiza? Fue mi pregunta. Ok, bueno, básicamente en el estudio de impacto ambiental lo que hace es
especificar, o sea, evaluar los efectos del proyecto en el medio ambiente. Este evalúa diferentes cosas como el objetivo del proyecto, la ubicación, todos los procesos de la construcción, evalúa los materiales que se van a utilizar, el tipo de suelo, cuáles recursos naturales se eliminaron, por ejemplo, si cortamos un árbol o desviamos algún arroyo, ese tipo de cosas. También evalúa la parte que yo comentaba de los residuos y todo eso. Hay diferentes tipos de impacto ambiental, se hacen previo a la construcción y algunos se hacen post construcción. También se hacen estudios ambientales en las empresas, donde se evalúa principalmente las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, básicamente es una evaluación que no es meramente física, o sea, si se va al lugar, se evalúa el entorno, se hacen fotos y todo eso, y luego se hace un levantamiento de los recursos naturales presentes, se evalúa el proyecto de construcción, vamos a decir el anteproyecto, lo que se entrega en papel, se evalúan todos los materiales que se van a utilizar y todo el proceso de la construcción general como tal. Y ya luego se determina si es necesario hacer algún cambio, si algún material va a afectar o a impactar más el medio ambiente. Entonces se hacen un sinnúmero de sugerencias para reducir el impacto ambiental de dicho proyecto. ¿Nadie tiene más preguntas o dudas? Adelante, Jaido. Sí, ya algo más alejado de esto es que en una ocasión podemos estudiar lo que es el programa LEED de sustentabilidad ambiental, que básicamente son una serie de normas que se lleva a cabo para acumular puntos para este tipo de programa. Entonces, no sé si la ingeniera está al tanto de este tipo de propuestas que se han hecho de manera novedosa, se podría decir. ¿Qué opina? No sé si tiene alguna opinión sobre esto o si ve obviamente viable que se implemente en el país con este tipo de gobierno, que ya como dijo Maciel es algo problemático, ya que los gobernantes no velan por este tipo de problemas ambientales. Realmente sí. Incluso en el país existen muchas consultorías, muchas consultoras, empresas consultoras que trabajan bajo el régimen del sistema LEED. Lo único es que es poco conocido, porque como dije anteriormente, no a todo el mundo, vamos a ser sinceros, no a todo el mundo le interesa la gestión ambiental ni la sostenibilidad en sus empresas ni en sus proyectos. No todo el mundo está interesado en esto. Es una realidad, hay que admitirlo. Sin embargo, cada día hay muchas empresas que están apostando a eso, por lo que en el país existen varias empresas consultoras, porque hay empresas que exigen, ya que están asociados con empresas extranjeras, y le exigen que haya implementación de ese tipo de sistemas en las empresas, para ellos pues garantizar y tener una certificación como tal. Pero son muy pocas las que trabajan así con el sistema, o porque básicamente están relacionadas con alguna empresa extranjera. Entonces, este gobierno ha apoyado mucho esa parte en cuanto a las empresas, pero aquí no lo vemos. Es Santo Domingo y empresas grandes como cervecerías, empresas tabaqueras, empresas de manufactura grande, o sea, ese tipo de empresas así como que a un nivel, hotelerías y todo eso, ahí sí se emplean ese tipo de sistemas. Antes de darle la palabra a Maciel, quería decir algo. Es un poquito raro que a la misma gente que afectan al medio ambiente de una forma quieran ayudarlo como de otra, porque el tabaco, sabemos cuál es el problema del tabaco con respecto a la atmósfera, y la cervecería,
con el plástico en dado caso de que tengan botellita de plástico y la misma basura que provoca ello? Así es algo muy contradictorio, sin embargo, son empresas que hacen ese tipo de certificaciones dentro de sus corporaciones para, vamos a decir, promover que están haciendo algo a favor de, porque quizás producen contaminación por un lado, sin embargo, están creando o utilizando otros sistemas dentro de las empresas que van a beneficiar al medio ambiente. No sé, es algo contradictorio, lamentablemente, pero así es que funciona esto por Eso, ahora. eso por el remordimiento, pero bien. Exacto. Adelante, Maciel. Sí, yo quería saber cuál es la edificación que considera como el mejor ejemplo en nuestro país que haya utilizado este tipo de construcción sostenible y qué sistemas utilizaron para hacerlo precisamente sostenible. Ok, lo primero que dijiste no lo escuché. Que cuál es la edificación o la construcción que se pueda considerar como el mejor ejemplo de edificación sostenible en nuestro país y qué sistema utilizaron para hacerlo. Bueno, si te soy sincera, no te sé decir cuál es la mejor construcción sostenible en el país, porque no he visto una que esté completamente sostenible. Hay empresas que utilizan, que conozco, por ejemplo, hay una empresa que se llama Coway, no voy a atrever a mencionarla, ellos trabajan con filtros de agua. Es una empresa japonesa que tiene una instalación aquí en el país, en unas oficinas en Santo Domingo, y ellos tienen varios sistemas, como por ejemplo, ellos tienen carros eléctricos, todas sus flotas de vehículos son eléctricos, tienen sistema de reutilización de agua y agua potable dentro de la edificación, tienen sistemas quizás de energía eficiente porque utilizan bombillos LED, pero el edificio en sí no es sostenible, la construcción de su edificio no es sostenible. Pero tiene algunos factores. Asimismo hay otra que quizás tienen un sistema de reutilización de agua y un sistema de climatización completa y que gestionan los residuos, pero les falta algo. O sea, todavía no te puedo decir que hay una construcción que sea completamente así como que sostenible al 100%. Aquí en La Vega hay una empresa que se llama Eco Builders, no sé si la conocen. Cualquier cosa también le puedo dar el contacto a Yaira para que se comunique con ellos. Ellos tratan de trabajar de forma sostenible todas las construcciones. Yo los he asesorado y he visitado sus proyectos. Ellos crean sistemas de reutilización de agua residual. Utilizan mucho el aprovechamiento de los espacios. Siembran árboles cuando no tienen área verde, siembran árboles alrededor para mitigar un poquito el impacto cuando tienen que dejarlo. Tratan de aprovechar la luz natural al máximo. Tienen muchos espacios verdes dentro de sus proyectos. Trabajan mucho con sistemas de purificación de agua, sistemas energéticos, paneles solares dentro de sus proyectos. Son cosas que se ven, pero no se ven todas al inicio, porque, como decía antes, es una inversión muy grande y a veces el cliente no puede hacerla completamente. Depende del cliente, tú sabes. Entonces, son procesos que se van dando a lo largo del ciclo de vida de la construcción. Pero es lo que puedo decir en cuanto a lo que conozco, pero no conozco una todavía. La voy a buscar después de eso porque quizás haya una. Pero cuando no es una cosa es otra. Porque, por ejemplo, el sistema de gestión de residuos en nuestro país es muy deficiente. Aquí no hay plantas de hay plantas de reciclaje, pero en La Vega no hay. Hay en Santo Domingo, pero la gente no separa la basura. Entonces, es una cosa y es otra. Entonces, hay por un lado 100%, pero le falta, entonces no llegan al 100%. Entonces, no hay todavía como que un equilibrio en cuanto a la sostenibilidad ambiental en las construcciones. Bien, visto que nadie más tiene preguntas, voy a pasar con nuestra arquitecta Yaira Rincón, que va a dar unas palabras de despedidas.
Sí, ha sido muy interesante tener esta conferencia de sostenibilidad y algo que me gusta siempre comentarles, y los chicos lo saben, y es que esas acciones de sostenibilidad no deben ser solamente cuando vamos a construir o cuando vamos a pensar en un diseño arquitectónico, sino que deben ser parte de nuestra vida. Este planeta Dios se lo entregó al hombre para que lo administrara y nosotros debemos administrarlo de la mejor manera. Y estos 6 puntos que, que Yanivel compartió para una construcción sostenible, yo entiendo que deben ser parte de todo el accionar nuestro dentro de la vida. Analizar los ciclos de vida de todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Cómo vamos a hacerlo, planear todo de una manera que afecte lo menos posible el entorno natural, buscar una eficiencia energética, aprovechar los recursos naturales lo más que podamos, sobre todo el punto número 6, que es la gestión de los residuos sólidos. Aunque nosotros como país no tenemos una conciencia de reciclaje, de individualización y de separación, ¿verdad?, de los residuos, nosotros podemos tener una conciencia propia. La primera es no botar la basura en la calle. Guardar la basura, siempre trato de inculcar eso. Sobre todo me da una grata sorpresa cuando estoy lavando y encuentro los pantalones de Pedro Pablo llenos de basura, porque eso me satisface, me dice que algo estoy transmitiendo. Y nosotros mismos crear nuestro compost, ¿verdad? E ir guardando los residuos que se de biodegradables para poder reutilizarlos. Y siempre me gusta eso de que podamos tener esa conciencia ecológica de una manera transversal en nuestras acciones. Gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación y de nuevo gracias, Yanivel, y espero que podamos tener más agradables interacciones contigo. Gracias, para mí fue un placer y siempre que esté disponible cuenten conmigo para cualquier área en que pueda apoyarles. Ya si necesitan contacto de alguien que yo pueda facilitárselo para que tengan más conocimientos al respecto, estoy a la orden. Gracias a ustedes por su atención y por todas las preguntas, muy interesantes todas. Y nada, feliz tarde. Bien, de esta manera damos por terminada la conferencia de sostenibilidad ambiental, pero no sin antes dar las gracias a los estudiantes Jeido Gabriel y Stephanie Casimiro por su soporte técnico, a todos ustedes por estar aquí presente, a nuestra maravillosa profesora arquitecta Yaira Rincón por darnos la oportunidad de tener este tipo de conocimiento que, como mencionó la ingeniera Yanivel, en un futuro, bueno, este es el futuro, lo ecológico. Entonces, darle las gracias a ella y a la misma ingeniera por facilitarnos ese conocimiento y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. A la orden. Hasta